Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. En la clase de hoy vamos a aprender algunos refranes españoles que tienen algo en común. ¿Queréis saber qué tienen en común? Bueno, pues son refranes españoles que tienen que ver con los animales. Así que, ¿estáis listos? ¡Empezamos! Vamos a empezar. Hemos dicho que vamos a hablar de refranes españoles que tienen que ver con los animales. Ya sabéis que a los españoles nos encanta hablar con refranes y aquí os voy a poner primero los refranes de los que vamos a hablar. A otro perro con ese hueso. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Más vale pájaro en mano que ciento volando. Por la boca muere el pez. Estos son los refranes de los que vamos a hablar hoy. Vamos a explicar por qué se usan, cuándo se usan, qué significan. Pero antes de empezar, me gustaría decirte algo súper importante. En la página web de la Burbuja del Español puedes reservar, si así lo deseas, clases individuales o también grupales. Así que si te interesa, en la descripción te voy a dejar el link. Bueno, pues vamos a empezar con el primer refrán. A otro perro con ese hueso. ¿Qué significa esto? La idea que nos quiere transmitir este refrán es una idea de engaño. Normalmente lo utilizamos cuando queremos rechazar una invitación impertinente o un abuso. Es decir, lo solemos utilizar cuando queremos dejar bien claro que no nos vamos a dejar pasar por tontos. Este es un refrán de uso muy actual, lo usamos muy a menudo. Cuando ves que alguien te quiere engañar, dices, a ver, a otro perro con ese hueso. Pero algo muy curioso es que se usa desde hace muchísimo tiempo. ¿Que cómo lo sé? Pues porque ya aparece en el Quijote. Exacto, en la primera parte del Quijote ya aparece este refrán. Y para que veáis que no os engaño y es verdad que es un refrán muy actual, os voy a poner otro ejemplo. Hay una canción muy moderna de Shakira. ¿Conocéis a Shakira? Pues sabéis que ella es colombiana y que canta también en español. Bueno, pues hay una canción muy famosa que se llama La Tortura, donde aparece también este refrán. Ya sabéis, id a escucharla porque aparte de ser súper bonita, para bailar también, vais a aprender este refrán y además otro más, pero no os lo voy a desvelar. Si escucháis la canción de Shakira, La Tortura, y encontráis el otro refrán al que me refiero, escribidmelo en los comentarios. Continuamos con el siguiente refrán que expresa una idea de cobardía. ¿Quién le pone el cascabel al gato? O a Loli. Con este refrán yo aludo a la dificultad o imposibilidad de hacer algo porque es peligroso, como puede ser ponerle un cascabel a un gato que sea un poquito travieso. Normalmente se utiliza cuando faltan los voluntarios para hacer algo que en realidad es de provecho para todos, pero que es un poco peligroso. Este es un refrán también muy utilizado. De hecho, todos los refranes de los que vamos a hablar hoy son súper utilizados también actualmente. Cuando lo decimos, solemos introducirlo por un a ver. Es decir, normalmente cuando nos encontramos en una situación como la que he explicado antes, donde alguien tiene que hacer algo arriesgado pero nadie se ofrece a ello, se puede decir, a ver, ¿quién le pone el cascabel al gato? Este refrán tiene origen literario. Proviene de la fábula de los ratones de Esopo. En esta fábula, los ratones proponían ponerle un cascabel al gato para saber cuándo se acercaba y así poder huir a tiempo. Bueno, y ahora vamos a continuar, que me lío. El siguiente refrán es, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y sí, también este refrán es súper utilizado y además es muy actual. Nos da una idea de conformismo, certeza, es decir, que tenemos que quedarnos con lo que tenemos en la mano y no con lo que todavía no tenemos. Y se suele decir cuando alguien abandona o deja una situación segura para perseguir una situación incierta.
de la que no está seguro. Entonces se dice: ¡ay, Juan! Venga, cuidado, que más vale pájaro en mano que ciento volando. Un dato curioso sobre este refrán es que también, al igual que el primero del que hablábamos, aunque es de uso muy actual, ya aparecía en el libro del Quijote. Hay muchísimos refranes que aparecen en el libro del Quijote, por cierto, aunque en ese caso era un poquito diferente. Era: más vale pájaro en mano que buitre volando. E incluso hay una variante que aparece en este caso en el libro del Buen Amor, que es así: no dejes lo ganado por lo que has de ganar. Todavía más antigua. Y pasamos así al último de los refranes de hoy. Por la boca muere el pez. ¿Qué significa esto? Bueno, ya sabéis que los peces mueren normalmente cuando los pescamos. Los pescamos con un anzuelo. ¿Y el anzuelo dónde se engancha? En la boca. Por eso se dice: por la boca muere el pez. Pero, ¿cuándo lo utilizamos? ¿Qué es lo que queremos decir con este refrán? Con este refrán queremos expresar una idea de discreción, es decir, que en la boca tenemos la parte más peligrosa por donde podemos morir. Obviamente, al tratarse de personas nos referimos a la palabra, es decir, a lo peligroso que puede ser hablar de forma desconsiderada. Así que mucho cuidado al hablar, porque por la boca muere el pez. ¿Este refrán es de uso actual? Sí, también este refrán es de uso muy actual y también aparece en la música moderna. ¿Sabéis dónde? Bueno, hay un grupo español que se llama Fito y los Fitipaldis, que tienen una canción donde utilizan este refrán, pero de forma alterada, la verdad, bastante original. En este caso no dicen por la boca muere el pez, sino por la boca vive el pez. Pues ya hemos terminado de decir nuestros refranes de hoy sobre animales. ¿Habéis visto qué curiosos, qué útiles y sobre todo qué originales? Bueno, si te apetece ver otras clases sobre refranes que tengan además algún tema en concreto, aquí te voy a dejar algunos links en la descripción porque también tenemos otras clases. Y antes de irnos, quiero decirte que en la página web de la Burbuja del Español puedes reservar clases individuales o grupales si quieres profundizar un poquito sobre los temas de los que estamos hablando. Y además te podemos ayudar con tu examen del CIEL. ¿Qué es el CIEL? Te lo explico ahora mismo. El CIEL es el examen de certificación que puedes sacar desde tu propia casa. Solo necesitas un ordenador y una buena conexión a internet. Para todo lo demás, te ayudamos nosotros. Así que si te interesa, en la descripción te dejo todos los links con toda la información necesaria. Y ahora sí que hemos terminado. Nos vemos en la próxima clase de la Burbuja del Español. ¡Hasta pronto!